Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. La presidenta del Parlamento se pronuncia frente a las reacciones en Facebook de la líder de MEP sobre los actos del señor Rocky Kelly. Renuncia el director espiritual del candidato a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga. Un grupo de latinos residentes en Aruba terminaron satisfactoriamente un curso de papiamento. El Día de las Madres, una fecha en que en muchos lugares del planeta se celebra este fin de semana. Un día para demostrar todo nuestro amor y respeto con esos hermosos seres. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Sigue la contienda por el caso del señor Rocky Kelly y sus actos frente a las oficinas de gobierno. Frente a esto y frente a lo mencionado por la líder de MEP en Facebook, la presidenta del Parlamento se pronunció indicando que lamenta la forma que la señora Evelyn Weber Cruz aprueba los actos que el señor Kelly hizo, expresando que esto es apenas el comienzo. Se han llevado a cabo varias reuniones para así tratar la seguridad del Parlamento y sus miembros. Y vuelve y juega. Continúan levantándose reacciones en torno al hecho que causó el señor Rocky Kelly delante de las oficinas de gobierno y sigue retrinando lo mencionado por la líder de la oposición a través de Facebook. En esta ocasión, la presidenta del Parlamento, la señora Marisol López Trump, indicó que lamenta la forma en que la señora Evelyn Weber Cruz aprueba lo sucedido, ya que ellos como parlamentarios están llamados a generar orden y no aplaudir hechos como los que sucedieron delante de las oficinas de gobierno. En su trino a través de Facebook, la líder de MEP indica que esto apenas es el comienzo, algo que no fue bien recibido por los miembros del gobierno. Hoy se pueden apreciar en redes sociales como Facebook voces desapuntadas, pero también quienes están de acuerdo con sus puntos de vista. Esta novela parece no tener fin. Frente a este tema podríamos lanzar la pregunta de, en vez de fijarse qué se sube a Facebook o qué no, sería más relevante que se centren en temas que son más importantes para Aruba. En otras noticias, ayer todos los medios de comunicación informaron sobre el dramático pedido de un prestigioso médico mexicano que llegó al Perú en busca de su hija menor. El angustiado padre no sabe el paradero de la joven de 17 años, quien se fugó de su casa en México después de haber conocido a un joven peruano a través de Facebook. Sí, hija, si puedes escucharlo, tu madre está muy preocupada, trabajando en México para encontrarte. Y yo estoy aquí. No puede evitar que las lágrimas lo sorprendan en medio de su implacable búsqueda. O convence que más vale que te entreguen. Y si no, localízanos, queremos saber que estás bien. Se trata del ciudadano mexicano José Julio Bustos Pérez, un prestigioso médico cirujano que ha llegado al Perú siguiéndole el rastro a su hija de 17 años. Shade abandonó su casa del Distrito Federal el 3 de mayo y se las habría ingeniado para llegar a nuestro país, captada por un peruano a través de internet. Y por Facebook, desde 2013, conoció a una persona aquí de Perú, quien la fue convenciendo a que viniera y que tomara dinero y comprar un boleto y llegar aquí a Lima. Es David Alexander, pero nada más. Nadie entiende qué fue lo que pasó por la mente de esta adolescente para desaparecer de esa manera. Sus padres la consideran como una hija modelo, muy aplicada, estudiante de la prestigiosa escuela mexicana Westminster School, con una beca integral debido a sus altas calificaciones y que además habla 4 idiomas. Acá se la ve precisamente con sus compañeros, a los que conoce desde muy pequeña y con los que planeaba celebrar su último año en la escuela. Como se puede apreciar en su tarjeta de migración, Shade llegó al Perú la noche del 3 de mayo. La menor habría usado un pasaporte y visa legalizados por sus propios padres, pero con la intención que pueda viajar a los Estados Unidos para seguir un curso de verano en la Universidad de California. Hija, si puedes escucharlo, tu madre está muy preocupada, trabajando en México para encontrarte. Y yo estoy aquí. La menor trajo consigo 2 maletas, su laptop personal y $1,500 que eran el pago para una trabajadora de la familia. La cuenta de Facebook de la menor está desactivada, al igual que su celular. Ella cuando llegó manifestó en migración que iba a estar en Villa María, del Triunfo, Nueva Esperanza. Entonces fui a la comisaría de allá y luego la de Galvez
se buscó alguna información y se está haciendo las investigaciones. Desesperado, este prestigioso médico, quien además es asesor del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, acudió a los estudios de ATV+ y conversó con Marcos Cifuentes en su programa En Contacto. Y me ayudan a encontrar a mi hija. Si alguien la ve o sabe dónde la llevaron o dónde está, nos dé la información. Quiero verte y tu mamá también, y que estés bien, y platicaremos. Este médico asegura que no regresará a su país sin su hija. A la cárcel fue enviado Andrés Sepúlveda, el hacker capturado por el CTI en las últimas horas en el norte de Bogotá, en Colombia. Sepúlveda, quien se declaró inocente, es investigado por los delitos de espionaje, utilización de software malicioso e interceptaciones ilegales. Recordamos que este hombre resultó ser un colaborador de la campaña del candidato presidencial para la elección de Colombia, Óscar Iván Zuluaga. Se conocieron detalles también del interrogatorio al que fue sometido el considerado pirata informático por los fiscales. Fuertemente custodiado por agentes del CTI, fue trasladado a los calabozos del búnker de la Fiscalía Andrés Sepúlveda, a quien señalan de dirigir una oficina que se dedicaba a realizar interceptaciones ilegales. Durante la audiencia, el hacker no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, que lo investiga por su responsabilidad en los delitos de espionaje, utilización de software malicioso, interceptación ilegal de comunicaciones y el uso indebido de equipos de telecomunicaciones. Durante la audiencia se conoció que Sepúlveda le habría vendido información importante sobre las FARC a organismos de seguridad como el Ejército y la Policía. Entre tanto, su abogado Luis Bernardo Alzate confirmó que Sepúlveda trabajó en otras campañas presidenciales. Trabajó para muchísimas campañas a nivel de Peña Nieto, de Honduras, Venezuela, para diferentes políticos tanto en la Cámara como en el Senado, e igualmente para las campañas presidenciales de Colombia anteriores. También se conoció un video del allanamiento del CTI en el que se recopilaron las pruebas que fueron presentadas durante la audiencia del detenido, y entre las cuales se encuentran varios correos electrónicos que habría interceptado ilegalmente el hacker a las FARC y a periodistas cubanos que cubren el proceso de paz en La Habana. En la grabación se ve a Andrés Sepúlveda mientras los agentes realizan la diligencia judicial. Noticias Caracol además tuvo acceso a algunas imágenes del interior del edificio donde funcionaba la oficina en la que se cometieron las presuntas interceptaciones ilegales. Andrés Sepúlveda permanecerá en el búnker de la Fiscalía hasta que el IMPEC defina su sitio de reclusión. Julián Ríos, Noticias Caracol. En Venezuela, familiares de las víctimas de las protestas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazaron la posibilidad de dialogar con el oficialismo, al que acusan de torturar y perseguir a la disidencia. Beatriz Adrián, corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol en Caracas, nos envió el siguiente informe. Hola, buenas tardes. Hoy un grupo de familiares de jóvenes que han sido asesinados y que están detenidos durante las protestas dieron una rueda de prensa rechazando el plan desestabilizador denunciado por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Víctimas de los casi 3 meses de protesta hablaron. La madre de Airán Araujo denunció las condiciones en las que se encuentra su hija, estudiante de ingeniería, y que permanece detenida en la cárcel de mujeres El Inof desde el pasado 29 de abril. Hace pipí en un pote de arroz chino, no tienen agua para beber, no tienen agua para bañarse. Mi hija lo que hacía era protestar, no hacía más nada. Otros de los detenidos es Romin Mantilla, activista de Voluntad Popular. Según su madre, por su condición gay, ha sido maltratado en el sitio donde permanece detenido desde el pasado viernes. El gran delito que estamos pagando todos los venezolanos, ¿qué es este? Pensar diferente. Marvinia Jiménez, golpeada con un casco por un militar de la Guardia Nacional durante una protesta en Carabobo, denunció que sigue siendo perseguida por colectivos. Estoy en resistencia. Yo no me veo representada por partidos políticos que están en la mesa de la unidad. En el acto también estuvieron presentes Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, y la madre de Geraldine Moreno, joven asesinada por la Guardia Nacional, quien declaró que no basta con las detenciones de 2 militares por el caso, ya que deben responder, según ella, a un grupo de 25 guardias. Para el próximo sábado se está convocando una nueva marcha. El director espiritual de la campaña presidencial del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, renunció en la tarde de este miércoles debido a los hechos divulgados en los últimos días frente a su cercanía con Andrés Sepúlveda, quien fue capturado por interceptaciones ilegales.
Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, dio un paso al costado y renunció a su cargo. Dice que lo hace para evitarle inconvenientes al candidato tras el escándalo que generó su reunión con Rodrigo Pardo, director de Noticias RCN, en la que estaba acompañado de Andrés Sepúlveda, hacker capturado por el CTI, señalado de espiar al presidente Santos y a los negociadores en Cuba. Yo no quiero que eso lo aprovechen. Por eso yo me retiraré de mi cargo como director espiritual de esta campaña y seguiré trabajando desde la calle. Luis Alfonso Hoyos dijo que su único interés era poner en conocimiento información de una persona conocida del presunto hacker Andrés Sepúlveda sobre amenazas de las FARC contra personas que votaran por Óscar Iván Zuluaga en el sur del país. Agregó que no es cierto que hubiera ido a ofrecer información sobre las negociaciones en La Habana. Al ser cuestionado sobre el filtro que hace la campaña en torno a informaciones que se darían a través del hombre señalado de hackear mensajes del presidente, esto dijo. Me merecía credibilidad que me dijera una persona que trabajaba en la campaña que había una información muy delicada, la llevamos a un periodista serio para que la evaluara, pero yo no conozco la información. Finalmente, Hoyos afirmó que el equipo de asesores de comunicaciones encabezados por la actriz Lina Luna fue retirado y que en los próximos días la campaña entregará un detallado informe de su contratación y del vínculo que ella y Andrés Sepúlveda tuvieron en la campaña de Óscar. Entre más se conoce un país, más se aprende a apreciar. Este podría ser el lema del curso que la comunidad latina hizo por iniciativa del Consulado de Colombia en Aruba. Esto es algo positivo para los crucistas, ya que al aprender el idioma papiamento se integran más a la cultura y también aprenden a apreciar más esta isla. Durante 3 meses, el Consulado de Colombia, en nombre de la señora Mirza Neco, cónsul de Colombia, organizó un curso de papiamento para los latinos que están residenciados aquí en la isla de Aruba. Como parte de este curso, los crucistas debían hacer una presentación de un tópico relacionado con el tema de Aruba. Ellos buscaron diferentes tópicos como el aloe, la mata de dividivi, turismo, entre otros. Estas presentaciones debieron ser dadas en papiamento para demostrar sus habilidades en el dominio del idioma. También de una forma para ver ellos cómo conocen de Aruba y qué es lo que conocen de esta isla. De esta forma, tanto el curso contribuyó a la integración de los latinos en la comunidad de Aruba. De esta forma, ellos aprenden a conocer un país, lo aprenden a apreciar. Otra parte que salió adelante es que estas personas tenían miedo de hablar delante del público, pero ahora ya aprendiendo papiamento pueden sobrepasar este tipo de miedos. Los cursos terminaron con la entrega del certificado a los cursistas. Felicitaciones a las personas que llevaron a cabo estos cursos de papiamento. Iván Zuluaga. 3 miembros de la Mara 18 fueron ejecutados dentro de una unidad de transporte por supuestos integrantes de la pandilla Salvatrucha en Honduras. El motivo del triple crimen fue la disputa por el territorio. La sangre sigue corriendo por San Pedro Sula. 3 supuestos miembros de la Mara 18 fueron ejecutados cuando se conducían en un bus de la ruta urbana en la colonia Palmira de Chamelecón. Según se informó, varios sujetos supuestamente integrantes de la Mara Salvatrucha habrían sido los que protagonizaron el triple crimen. Esto es pleito entre bandas criminales por la lucha de territorio, no es delincuencia común, es crimen organizado, crimen dirigido, el pleito continúa por la lucha de territorio. Según el comisionado Quintín Juárez, se capturó a una persona que supuestamente participó en el hecho sangriento en una unidad de la Ruta 35 que provocó pánico entre los pasajeros. La Policía Nacional pudo reaccionar a tiempo y tenemos una persona sospechosa que participó. Según un informe presentado por autoridades de Fusina, se trata de un enfrentamiento entre presuntos miembros de pandillas que operan en el sector de Chamelecón. Para 11 Noticias, Judith Reyes. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. El mismo ministro Mike de Mesa desmiente su retiro del gobierno. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llora después de dejar la casa presidencial al terminar su mandato en ese país. Un dúo de pequeños demuestran sus dotes en el baile. ¿Quién dijo que el swing tiene edad?